sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y ya vamos por la lección número 12. Hoy comenzamos la lección número 12 y me da mucho gusto que te hayas estado conectando todas estas semanas, pero ahora ya estamos a punto de terminar y realmente no te puedes quedar atrás. Hoy entramos a lo que es el libro del profeta Sofonías y nos quedan solamente 3 libros más de este hermoso curso titulado Profetas Menores. Así que, amado hermano, por favor, no te me quedes atrás. Vamos a graduar a todo este grupo, amados hermanos. Queremos que cada uno de ustedes tenga su certificado después de este curso. Y, amado hermano, tenemos bastante que hablar el día de hoy. Pero, ¿qué te parece, como usualmente lo hacemos, si comenzamos con una oración? Le pedimos la ayuda al Espíritu Santo. Amén. Inclina tu rostro, cierra tus ojos un momentito. Padre, te queremos dar las gracias, Señor amado, por tus bendiciones, por tu palabra, por cada una de las personas que está oyendo este mensaje, Señor. Yo bendigo sus vidas, Padre, por ser personas esforzadas. Y ahora vengo delante de ti a pedirte, Señor mi Dios, tu bendición sobre esta clase, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Amado hermano, espero que estés aprendiendo bastante acerca de estos profetas menores, y si algo nos estamos dando cuenta es que pareciera como que cada uno de estos profetas está puesto en orden, ¿verdad? Eso es lo que nos muestra este estudio. Te vas dando cuenta que comenzamos en cierta temporada, ¿verdad? De la historia de Israel, y ahorita vamos entrando a lo que es, hemos estado hablando bastante de lo que es el cautiverio, ¿verdad? Pero vamos a entrar un poquito más. Entonces, ¿qué te parece si entramos y comenzamos ahí a lo que es el libro del profeta Sofonías? Un hermoso libro que nos va a enseñar bastantes cosas. Lección número 12, el libro del profeta Sofonías. Amén. Y vayamos ahí a lo que usualmente hacemos al principio, es dar el título de este libro. El título que le dan los estudiosos a este libro es el libro del día de la ira. Amén. El libro del día de la ira. Y este va a ser muy similar, amado hermano, a lo que vimos en el libro de Joel, que el libro de Joel es el libro del día de Jehová, o el día del Señor. Entonces, tiene un mensaje muy similar, porque uno de los temas importantes aquí es nuevamente el día de Jehová, que vamos a estudiarlo a profundidad el día de hoy. Pero vayamos entonces a ver ahí el autor. El autor le atribuye en este libro al mismo Sofonías a causa de ese capítulo 1, versículo 1, que dice: palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, esto es muy importante, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Qué interesante, ¿verdad? Y esto vamos a ver por qué es que lo muestran. Ahora, el nombre Sofonías significa Jehová ha ocultado. Jehová ha ocultado.
Pero la fecha que le dan los estudiosos, que me llamó mucho la atención esto, amado hermano, porque la fecha es probablemente entre los años 640 a.C. a 621 a.C. ¿Y por qué ponen esta fecha los estudiosos? Aunque no todos, pero hay varios estudiosos que ponen esta fecha. Y la ponen por este punto. Esta fecha es antes de la caída de Nínive y durante el reinado de Josías. Entonces, tenemos dos puntos de partida, que lo voy a estar explicando despuesito. Tenemos dos puntos de partida. Nos damos cuenta que ahí, en el libro de Sofonías, al principio, nos hablan acerca de que fue durante el tiempo de Josías. Pero también nos damos cuenta que capítulo 2, versículo 13, nos habla acerca de Asiria y su destrucción, dando a entender que cuando se escribió este libro, todavía no había sido destruida Asiria. Amén. Ahora, el tema principal de este libro es el día de Jehová. Fue escrito antes de las reformas de Josías, así que Jerusalén está en muy malas condiciones y Dios muy molesto. Es por eso el título del libro, el libro del día de la ira. Amén. Entonces este es un tema principal, el día de Jehová. Es uno de los temas principales. Ahora, sigamos viendo su ministerio, amados hermanos. De Sofonías fue durante el reinado de Josías. Muy probable Jeremías y Nahum fueron contemporáneos de él. Ahora, algunos otros también ponen a Habacuc como contemporáneo de Sofonías. Los que piensan, este es el grupo que piensa que Sofonías fue escrito después de la caída de Nínive. Pero yo dudo, hermanos, que haya sido escrito después de la caída de Nínive, a causa de que se está mencionando en Sofonías 2:13, se está mencionando la caída de Nínive. Y recordémonos que habíamos ya estudiado de que después de que Nínive cayó, no se volvió a levantar. Mencionamos también, amado hermano, que Saddam Hussein trató de restaurar esa ciudad y no se pudo restaurar, porque había ya un decreto de parte de Dios que esa ciudad nunca más se iba a restaurar. Entonces, que lo vimos en una de las cartas, yo creo que fue en Nahum. En Nahum vimos eso. Entonces, hermanos, aquí podemos darnos cuenta que Jeremías y Nahum son contemporáneos de Sofonías. Y algunos otros piensan que también este otro personaje que te había mencionado, ¿cómo fue que dije? Habacuc. Habacuc también creen de que fue un contemporáneo. Bueno, miremos ahora algunas palabras claves, porque eso es importante también. Algunas palabras claves son como, por ejemplo, día se repite, que es una de las que más se repite en este libro. Día se repite 21 veces. Destruir con sus derivados se repite 10 veces. Asolamiento con sus derivados se repite 8 veces. Castigaré con sus derivados se repite 4 veces. Y juicio con sus derivados se repite 4 veces nuevamente. Pero hay algo curioso. También la palabra remanente se repite 4 veces. Porque habla también de esperanza este libro. Aparte del día de Jehová, que es uno de sus puntos principales, también habla de un remanente y lo vamos a estudiar al ratito. Pero mira por favor el verso clave. El verso clave es Sofonías capítulo 1 versículo 18, donde dice: ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida. Porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Qué interesante, ¿verdad? El día
de la ira del Señor, dice esta versión. Ahora, hay un detalle importante aquí que tenemos que observar. El primer verso de Sofonías nos muestra que era descendiente de Ezequías. Y si esto es así, muy probable era pariente del rey Josías. Otro punto importante es que usualmente solo se menciona la generación de los padres. Usualmente en los otros profetas que hemos visto, te darás cuenta que solo se mencionan la generación de sus padres. Pero Sofonías hace el énfasis de llegar hasta donde está Ezequías, hasta la genealogía de Ezequías. Y ahí es donde algunos estudiosos dicen, esto lo está haciendo a propósito. Esto está enfatizando de que era pariente de Ezequías. Amén. Entonces, es de la familia real. Amén. Y es muy probable que sea familiar del rey Josías, Sofonías. Bueno, miremos entonces ahora una pequeña línea de tiempo que nos va a ayudar a entender cómo están todos estos acontecimientos. Esta es un poquito diferente a la que vimos la semana pasada. Habíamos mencionado la semana pasada que el rey Josías gobernó desde el año 640 al año 609, te recordarás. Y aunque algunos, estuve viendo varios comentarios y algunos comentarios mencionan que Sofonías muy probable vivió antes de Josías, o sea, su vida no comenzó con Josías, probablemente su ministerio comenzó con Josías en el periodo de Josías, pero algunos comentarios mencionan que llegó a vivir mucho antes de Josías y es muy probable, decía un comentario, que estuvo en el tiempo terrible de Manasés. Es muy probable, dicen algunos. Pero bueno, quedémonos con este punto ahorita, porque ahorita vamos a entender qué es lo que va a pasar. Miremos entonces esta línea de tiempo. Sabemos de que Josías reinó por 31 años aproximadamente, como habíamos mencionado, y en el año 621 se encuentra la ley en el templo. Y este es un punto muy importante, porque a causa de esta fecha, 621, como Sofonías habla acerca de la idolatría y de los sacerdotes y de lo que Dios, en el capítulo 1, versículo, que lo vamos a ver despacito, pero te lo voy a mostrar acá, capítulo 1, versículo 4. Vamos a ver. Capítulo 1, versículo 4. Dice, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, que vamos a hablar un poquito de este personaje también, y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entonces, los estudiosos dicen, aquí nos damos cuenta que en Sofonías capítulo 1, versículo 4, todavía no comenzaban las reformas de Josías. Porque si nos damos cuenta, cuando es encontrada la ley en el templo, que estamos hablando ya de varios años, ha pasado el reinado de Josías, del 640 al 621, hasta ese momento, del 621, es cuando se cree que se encontró la ley y comienzan las reformas de Josías después de él haber leído la ley y haber leído varios personajes la ley. Comienzan las reformas y viendo que el capítulo 1 de Sofonías nos muestra acerca de lo que va a ocurrir con los sacerdotes idólatras, con la gente que hace sus adoraciones desde los techados de su casa,
Viendo todo eso, los estudiosos dicen, entonces Sofonías tuvo que haber sido escrito del año 640 al año 621 antes de Cristo, porque se están mencionando cosas que sabemos que las reformas de Josías fueron quitadas, ¿verdad? Entonces, te recordarás de que también Nínive es destruida en el año 612, y si te das cuenta, Sofonías 2:13 menciona que Nínive todavía no ha sido destruida y va a ser destruida. Entonces, definitivamente estamos en las fechas aproximadas, ¿verdad? Del año 640 aproximadamente al año 621, porque Nínive fue destruida hasta acá. Amén. Y en Sofonías 2:13 todavía, que lo vamos a ver ahorita, vamos a ver los versos. Entonces, sigamos viendo rápidamente. Habacuc viene a su ministerio a existir un poquito después, en el año 612 antes de Cristo. Amén. Comienza su ministerio de Habacuc. Y aquí está lo que te mencionaba. El ministerio de Sofonías se cree que fue y abarcó este periodo. Ahora, mira las razones. Aquí te las puse. Josías está reinando. Ya Sofonías 1:1 nos dijo que su ministerio fue durante el reinado de Josías. Punto número 2. Es antes de la caída de Nínive. Y Sofonías 2:13 nos muestra acerca de la caída de Nínive. Dice aquí, y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria. O sea que Asiria todavía no ha sido destruida. Sabemos por las fechas que hemos mandado y que hemos dado, en el año 612 es destruida Asiria y Nínive, y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Entonces el punto número 2 es que aquí todavía no ha sido destruido Nínive cuando se escribe este libro. Y punto número 3, antes de las reformas de Josías. Porque Sofonías 1:4 al 6 nos habla acerca de la idolatría que había en ese entonces. Y sabemos que las reformas de Josías quitó todo eso. Entonces, amados hermanos, un verso importante que debes de tener es ahí, Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 8. Se nos dice exactamente cuántos años después de que comenzó el reinado de Josías, comenzó lo que es la limpieza del templo, porque te recuerdas, tenían ídolos y tenían de todo tipo de abominación ahí adentro, y comienza, amados hermanos, lo que es las reformas después de que encuentran la ley. Y estos son, amados hermanos, 18 años después. Mira lo que dice este versículo. A los 18 años de su reinado, están hablando de Josías, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel. Entonces, aquí, amados hermanos, de ahí es donde se toma esa fecha de el año 621 a.C. Esto lo agarré de lo que es el comentario bíblico Holman, Bible Handbook. Ellos dan estas fechas, 640 a.C. al año 621, que en el año 621 es cuando se encuentra la ley, ¿verdad? 18 años después del reinado de Josías. Se cree también que para ese momento, cuando se encuentra la ley, ya Jeremías tiene aproximadamente unos 5 años
profetizando dentro del reinado de Josías. Amén. Interesante, ¿verdad? Entonces, miremos entonces, amados hermanos, ahora, después de haber visto esta línea de tiempo, ahora vamos a ver algunos temas de importancia. Y uno de los temas que vamos a ver es el tiempo de Josías y Sofonías, porque van de la mano estos dos personajes. Y nos vamos a dar cuenta, amados hermanos, que las cosas estaban muy mal. Sofonías capítulo 1, versículo 9, nos dice esto. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Este tiempo de Sofonías, y muy probable abarca el principio del reinado de Josías. Recordémonos que Josías comenzó a reinar a los 8 años. O sea, habían varias cosas que él no pudo arreglar sino hasta después. Y nos damos cuenta, hermanos amados, que están hablando de que habían ladrones y engañadores. Amén. Esta otra versión lo dice de esta manera. Capítulo 1, versículo 9. Dice, aquel día castigaré a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su señor de violencia y de engaño. Amén. Interesante. La Peshita dice así. Colmaban sus bodegas de rapiña y con engaño. Y la textual dice de esta manera, y llenan de engaños y violencia la casa de sus señores. Entonces las cosas están definitivamente muy mal. Amén. Pero aparte de esta condición, también tenemos a un pueblo extremadamente idólatra. Es impresionante cómo se está moviendo la idolatría en este periodo de la historia. Mira por favor conmigo Sofonías capítulo 1, versículo 4, que ya lo habíamos visto, pero vamos a ver algunos otros versos también. Dice así, extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Amén. Y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo. Y es que todo esto lo encontró Josías, hermanos. Así le entregaron a Josías el reino. O sea, era algo espantoso lo que estaba ocurriendo en Jerusalén. Lo vamos a ver ahorita. Dice versículo 7, cae en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. El verso 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Entonces las cosas están muy mal. Miremos ahora Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 5 al 9. Déjame irme aquí en mi Biblia porque yo usualmente hago mis anotes aquí en mi Biblia. Y aquí vamos a ver algunas cosas de interés para darnos una idea de cómo era el tiempo de Josías y Sofonías, cuando ambos están sirviendo. Entonces, vayamos por favor al capítulo 23, versículo 5. ¿Lo tenemos? Déjame ver si necesito, te lo voy a poner más grande, eso es lo más grande que puedo. Versículo 5 dice, y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal. ¿Te recuerda lo que Sofonías está diciendo? Nuevamente aquí lo menciona. Al sol y a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. ¿Dónde estaba? En la casa de Dios, en el templo de Salomón. Ahí está la imagen de Acera. Fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón.
y la quemó en el valle del Cedrón, y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová. Esto es muy importante. Amado hermano, todo esto se estaba dando ahí. Yo lo voy a marcar acá porque es muy importante. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Y te recuerdas que se había profetizado de Josías acerca de su llegada y de lo que él iba a hacer. Esta profecía, amados hermanos, estaba registrada en Primera de Reyes 13:2, y escúchame bien, 300 años antes de que naciera Josías. Dios profetizó por un profeta de que iba a venir Josías y sobre los altares iba a quemar huesos humanos, los huesos de los sacerdotes estos que habían desviado al pueblo, los sacerdotes de todos estos ídolos. Mira dónde aparece eso. Vamos de primero dónde se cumple la profecía. Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 16. Ve conmigo ahí, por favor. Y dice así: y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban ahí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros, y los quemó sobre el altar para contaminarlo, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Dónde está esa profecía? Esa profecía, estamos hablando de 300 años antes, hermanos. Dios había profetizado con exactitud lo que Josías venía a hacer. Primera de Reyes, y después vamos a regresar acá. Primera de Reyes 13:2. Está la profecía. Dice: aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado, hermanos, 300 años antes, están dando hasta el nombre de Josías. A la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Amado hermano, esto se cumple. Miremos por favor el versículo Segunda de Reyes. Ya vimos dónde se cumplió, ¿verdad? Y en el capítulo 23, versículo 16. Pero quiero que vayamos ahora rápidamente al versículo 19, porque sigue la historia. Segunda de Reyes 23, 19. Dice: y todas las casas de los lugares altos que estaban en la ciudad de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías, e hizo de ellas como había hecho en Betel. Y aquí dice: mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que allí estaban, y quemó sobre ellos huesos de hombres. ¿Y qué dice? Y volvió a Jerusalén. Amado hermano, estamos hablando de que Josías se estaba enfrentando a brujos, hermanos. Y Josías tenía una valentía de parte de Dios. Ahora, ya te enseñé en la línea de tiempo que habían pasado varios años. Josías no hizo esto al principio de su ministerio. Habían bastantes cosas que arreglar. Su padre y su abuelo habían dejado la situación en Jerusalén catastrófica. Y Josías
siendo un personaje que Dios ya había profetizado y lo que él iba a venir a hacer, ahora está poniendo las cosas en orden. Y mira, amado hermano, si algo hizo Josías, es que detuvo en su generación la ira de Dios. Hermano amado, necesitamos más personajes como él. Personajes que se pongan a detener la ira de Dios sobre su generación a causa de que empuja y ayuda a la gente a buscar de Dios, porque eso fue lo que hizo Josías. Botó todo tipo de oportunidad que hubiera para ir a ser idólatra, para ir a pecar con prostituciones y todo lo que acabamos de leer. ¿Y qué hizo? Y ayudó al pueblo a buscar de Dios. Ayudó al pueblo. Tú sabes, celebró la Pascua, la cual no se celebraba por años, hermanos. No se celebraba la Pascua. Ahí aparece en el capítulo 23, versículo 21. Y detuvo la ira de Dios en su tiempo. Pero la ira de Dios vino después de él, ¿te recuerdas? Con sus hijos y sus parientes. Segunda de Reyes, vayamos ahí al capítulo 23, versículo 26. Dice, con todo eso, lo miramos ahí, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Este personaje fue tremendo, hermanos. Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén, y a la casa de la cual había dicho, mi nombre estará allí. Esto lo hizo el Señor después de la muerte de Josías. O sea que Josías detuvo la ira de Dios en su tiempo. Amén. Personajes como Josías necesitamos en esta generación. Personajes que hagan las cosas bien delante del Señor. Bueno, miremos entonces ahora el próximo punto. Porque esta ciudad, aparte de que era llena de ladrones y engañadores, aparte que era un pueblo idólatra, como ya lo vimos, ahora también nos van a mostrar que era una ciudad opresora. Sofonías, capítulo 3, versículo 1. Dice así. Sofonías 3:1, mira lo que dice. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Y aquí te puse los diferentes grupos en diferentes colores, en azul, los diferentes grupos que el Señor, cuando fue con linterna, dice la palabra del Señor, ahí en Sofonías 1:12, que el Señor iba a ir con linterna a revisar Jerusalén. Y mira, el Señor aquí nos dice cómo fue que encontró la ciudad. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos, que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Esto es muy importante, hermanos. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces mira todos los grupos que el Señor fue a revisar. ¿Y por qué dice eso de que en el capítulo 1, versículo 12, que el Señor fue con linterna? Lo dice para mostrarnos tan oscuro que estaba Jerusalén, tan oscuro que estaba la situación, hermanos. No es que Él necesitaba una linterna, no, simplemente para darnos una idea a nosotros de la gravedad del asunto. Entonces, era una ciudad opresora, ya leímos ambos versos ahí, pero aparte, también era un pueblo corrupto. Toda esa era la situación de este entonces.
capítulo 3, versículo 7, dice así. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección, y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Qué interesante, ¿verdad? Esta era la situación en la que estaban viviendo. Esto es lo que le entregaron al rey Josías. Esto es lo que probablemente presenció Sofonías antes de los cambios que hizo Josías, ¿verdad? Pero miremos el segundo punto, porque se pone interesante. También hablan acerca del día de Jehová aquí en Sofonías, y lo vamos a investigar. Yo sé que ya lo vimos en el libro de Joel, ya vimos el día de Jehová, pero aquí hablan un poquito diferente, nos dan más información aún. Entonces podemos agregarla a lo que ya conocimos del libro de Joel. Mira por favor ahí en Sofonías capítulo 1, versículo 7. El día de Jehová es un día de retribución. Cae en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Entonces démonos cuenta que están hablando de retribución. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Entonces, es un día de retribución, el día de Jehová aquí en Sofonías. Igualmente, ya lo hemos visto en otros versos de la Biblia, que es un día de retribución, pero me interesa algunos otros puntos de acá. También es un día de juicio contra las naciones. Y es que aquí en Sofonías se mencionan a los filisteos en el versículo 5, a Moab y Amnón en el versículo 8, capítulo 2, versículo 8, a Etiopía en el capítulo 2, versículo 12, y nuevamente a Siria con Nínive en el capítulo 2, versículo 13. Vayamos a algunos de estos versos rápidamente porque nos interesa. Dice, ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Entonces se venía juicio contra ellos. Versículo 8, que está unos versos después. Lo voy a poner así para que lo podamos ver bien todo. Versículo 8 dice, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, porque deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Y mira cómo iba a dejar el Señor estos dos pueblos. Por tanto, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, hablan de Moab y Amnón, que viene castigo en el día de Jehová. Pero también, versículo 12 nos menciona ahora a Etiopía. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Y por último termina con Asiria y Nínive. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Están hablando, amados hermanos, aquí todo alrededor, al sur, al este, al oeste y al norte. Están hablando todo alrededor. Estos cuatro versos que mencionamos. Pero también nos vamos a dar cuenta que el día de Jehová es día donde los humildes serán librados. Esto me gustó, porque era diferente a lo que hemos visto. Miremos ahí en Sofonías capítulo 2, versículo 3. Dice, buscar a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados.
en el día del enojo de Jehová. Interesante, ¿verdad? Y es que si algo tenemos que saber es que esta profecía la puso Dios en el nombre de un hombre, en la boca de un hombre, que su nombre significa al que Jehová ha escondido, según la Biblia Plenitud. Y esto me llama la atención, porque yo sí creo, hermanos, yo sí creo que Dios esconde a sus escogidos de su ira. Amén. Dios libra a su pueblo de su ira, pero no a todos. ¿Por qué? Porque tienen que ser aquellos que realmente lo buscan de corazón. Hay otros que el Señor va a usar la ira, porque no podemos decir que a todo el pueblo, no. Hay pueblo que el Señor va a usar la ira para purificarlos. Amén. Porque no se dejaron purificar por el Espíritu Santo. Entonces aquí nos damos cuenta. Pero también Sofonías capítulo 3, versículo 12. Vayamos rápidamente ahí. Sofonías capítulo 3, versículo 12 dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. ¿Te das cuenta? Nuevamente los que van a ser librados, porque ellos serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Pero date cuenta que dice el remanente. Amén. Esta palabra, esta profecía, no es coincidencia que Dios la haya puesto en los labios de un hombre que su nombre significa al que Jehová ha escondido. Eso no es coincidencia, hermanos. Es más, te recuerda a los otros profetas cómo Dios usaba hasta sus hijos, su familia y hasta sus nombres para llevar un mensaje al pueblo. Yo creo que ese es uno de los mensajes aquí en el libro de Sofonías. Amén. Y también, como ya lo puse ahí, el día de Jehová es un día de purificación. Amén. Miremos el capítulo 3, versículo 9. Dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Y dice el versículo 13: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. ¿Te das cuenta? Hermoso, ¿verdad? Ahora, vayamos por favor a ver el último punto, el último tema que vamos a ver hoy del libro de Sofonías. Espero que esté siendo de mucha bendición el libro de Sofonías para tu vida. Sofonías capítulo 3, versículo 14 dice: canta jubilosa, hija de Sión, lanza gritos de alegría, Israel. Alégrate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios. Contra ti ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás mal alguno. Ahora Sofonías nos va a dar un pequeño vistazo al fin de los tiempos, donde el Señor va a apartar sus juicios. Los va a apartar, como nos lo decía ese versículo. Pero también el enemigo ha sido echado fuera. Ese es otro de los puntos. Estamos viendo un vistazo al fin de los tiempos. Y también Jehová morará en medio de su pueblo, como lo dice Apocalipsis. Y se le promete restauración en el capítulo 3, versículo 20. Te lo voy a leer aquí.
para hacerlo un poquito más rápido. 3:20 dice, en aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Amado hermano, este es un hermoso libro que nos habla de distintos temas de importancia. Y es aquí, amado hermano, donde tenemos que mirar lo bello que aunque hay ira y corrección, el Señor termina con una nota de restauración, dándonos, Sofonías, un vistazo al fin de los tiempos. Hemos llegado al final, amados hermanos. La próxima semana entramos al libro de Ageo. No te lo puedes perder. Te espero para la próxima semana. Que Dios te bendiga. Te amamos y espero de que esté siendo de bendición para tu vida estos libros de los profetas menores. Nos vemos, amigos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.